Nos encontramos aquí con Talía Iscán, que es especialista en seguridad y política internacional y obviamente internacionalista. Talía, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Berenice, muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Oye, pues precisamente el día de hoy se cumple el primer año del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cuál es el balance? Mira, yo creo que ha sido un año bastante complicado, no únicamente para Estados Unidos a nivel interno, sino también para todo el sistema internacional, porque vimos más fragmentación, más conflicto y menos gobernanza a comparación de los años pasados o incluso a comparación de las administraciones pasadas. Entonces, Trump y su llegada, en la segunda vez que él llegó a poder, pareciera como si fuera un síntoma, no como una causa. Entonces, o sea, él expresa prácticamente un agotamiento del modelo político, llegó con un discurso anti-establishment, como muchos gobiernos de extrema derecha o inclusive de extrema izquierda llegarían al poder, pero a final de cuentas el escenario se complicó porque él llegó en un momento de hartazgo del pueblo americano con sus promesas, ¿no? Con primero la promesa de construir la paz en el mundo, en Medio Oriente, arreglar la guerra entre Rusia y Ucrania y después para prácticamente mejorar el posicionamiento de Estados Unidos en el propio continente americano. O sea, una nueva interpretación del doctrino Monroe, que América para los americanos, pero ojo, hay que recordar algo, Berenice, el doctrino Monroe, inclusive en su inicio, fue creado para proteger prácticamente al continente americano y particularmente a Latinoamérica en contra de la posibilidad de cualquier tipo de reconquista europea en el territorio. Pero el día de hoy pareciera que Estados Unidos se convirtió en esa figura de conquistador enmascarado como si fuera un salvador que estaría llevando la democracia a los pueblos. Entonces hay un giro político muy importante, hubo una mercadotecnia de vamos a salvar el mundo y voy con estabilidad. Y de repente en estos últimos meses el giro hacia Latinoamérica para dominar a Latinoamérica, para de alguna manera restablecer según él el orden en su propio continente, lo cual sí ha generado mucho escenario beligerante y normalizó la ruptura de las reglas internacionales y de derecho internacional. Es una pérdida de hegemonía y existe una emergencia o un sentimiento de urgencia para recuperar ese tipo de dominación, porque pues Estados Unidos en los últimos años perdió muchísima legitimidad y muchísima influencia incluso en los foros internacionales. Es decir, si te cae la influencia ya tienes menos poder y más en un sistema neoliberal institucional que ellos habían promovido. Posterior a eso, un giro hacia una perspectiva unilateral donde Estados Unidos va a decir, yo mejor solo tomo mis decisiones y recupero mi poder y me posiciono como una gran potencia que era terminando la Guerra Fría. O sea, sin reconocer el orden multipolar, sin reconocer el resurgimiento del sur global, sin reconocer las mismas instituciones que ellos fundaron, que ellos promovieron y apoyaron a nivel monetario por muchos años. Entonces, eso genera una fragmentación muy drástica. Y que precisamente esto que señalas es lo que vimos, el sentir de varios mandatarios el día de hoy en el Foro Económico Mundial, pero tampoco parece que les funcione este sistema incluso al interior de su país, porque actualmente vemos que hay protestas. La situación económica va muy mal para los estadounidenses y también uno de los discursos de Trump era comprometerse a mejorar la economía, porque Biden ya traía una estadística de inflación muy preocupante y ahorita en las encuestas más recientes se nota que más bien yo creo que son 38% de la población estadounidense que simplemente expresó un hartazgo sobre las decisiones económicas de Trump y la aprobación no está visible y más del 58% de la población no feliz de los resultados de este primer año de la administración. Y también
Pues vimos que hubo un cambio drástico del primer mandato a este segundo mandato. Vivimos un Trump mucho más agresivo, haciendo cosas cada día, más de 220 órdenes ejecutivas firmadas. También, ¿cómo ves tú esta, pues ahora sí que concentración del poder en una sola figura que es el presidente? Porque vimos que no le importan tampoco ya ahora sí que las instituciones de su país, ¿no? Se salta a la Suprema Corte, se salta a las dos cámaras, se salta a todo el mundo. Pareciera que el poder ahora sí es unipersonal y recae precisamente en Donald Trump. Exactamente, existe una centralización de poder nomás en una figura, en un personaje que también fue producto pues, de mercadotecnia de política exterior estadounidense. Entonces, eso es muy curioso. Yo creo que también sí es una llegada mucho más agresiva, mucho más confrontativa. Inclusive, yo creo que sorprendió mucho a los asesores políticos y analistas de Estados Unidos con más republicanos que fueran. Y también por eso su llegada generó muchísimo debate incluso entre los mismos republicanos y también él prácticamente causó muchas marchas por parte de diferentes grupos en múltiples estados de Estados Unidos de América al mismo tiempo. Entonces, estas marchas, no resultaron todavía con una crisis tan grave. Sin embargo, sí esto genera una amenaza hacia un posible colapso societal dentro de la misma sociedad estadounidense, porque hay muchos grupos que no están de acuerdo con las decisiones de Donald Trump. Y Donald Trump, al parecer, no va a cambiar su narrativa porque su narrativa es muy chocante, es demasiado directa, no cuenta con una sensibilidad, es generalizadora y también es muy unipartidista en este caso. Estados Unidos solo lo que quiere y lo que dice solo esa figura, solo este hombre. Yo creo que este año nos esperan muchos más conflictos y más tensión en nuestro continente particularmente porque esa reaplicación del doctrino Monroe y su justificación pareciera que sí fue aceptado por parte de muchos segmentos de Estados Unidos y se espera más choque con su aliado más tradicional que diríamos Europa. Ya se espera muchísimo más choque, tal como tú dijiste esta semana en el Congreso. Ya inclusive los jefes de Estado de Europa expresaron un hartazgo con el régimen de Donald Trump. Entonces, un alejamiento de Europa, más intervenciones en Latinoamérica y a lo mejor también más ambiciones en continente africano, asiático, en Medio Oriente, con el fin de pues tener más recursos estratégicos, porque también Estados Unidos sigue con esa preocupación de tener que poseer más recursos en un mundo donde hay múltiples guerras y conflictos en diferentes partes del mundo. Entonces, el escenario es bastante catastrófico. Porque al parecer Donald Trump no está cambiando la narrativa y posterior a la narrativa de una manera muy rápida toma las acciones, pero eso sí está dañando muchísimo a las alianzas del mismo país y a la política exterior de Estados Unidos. Y sobre todo que ya vemos que no solamente son los golpes ahora sí que al sur global, sino a todo el planeta, tal cual vimos ahora también ya con Europa, ni hablar de otros países en Latinoamérica. Pero como siempre, Talía, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en Informe Capital y pues vamos a ver qué nos sucede en este 2026 con Donald Trump al frente de Estados Unidos. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, estimada. Buenas noches.